Vamos a recibir a nuestro invitado para abordar este tema que nos mueve año a año a la reflexión. Me rectifico, perdón por el error. Estamos a 49 años ya del golpe militar, de aquel tiempo de dictadura que tanto nos marcó. Adrián Piñatelli, periodista y divulgador histórico, está listo para entrar en conversación con nosotros. Adrián, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola Adrián. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, bien, bien. Nos falta, siempre me pregunto lo mismo, ¿no? Se marca un feriado y todo el mundo descansa. Nos falta todavía, ante un hecho tan importante, detenernos a reflexionar una vez más, un poco más, profundizar en esto que nos pasó. Nos falta profundizar, como vos bien decís, sobre este feriado y sobre todos los feriados que tienen una significación muy importante, que tal vez en otros países le dan otro volumen de conmemoración. Eh, lo que pasó en nuestro país hace exactamente 49 años, obviamente marcó a fuego no solo a la Argentina, sino a toda una generación, por todo lo que supuso el golpe, por toda la violencia que ya se venía generando desde años atrás. Yo Sí. hoy sacaba cuentas y yo no sé si tendrá mucho que ver, pero 160 años, exactamente 160 años antes del 24 de marzo de 1976, comenzaba a deliberar el Congreso Tucumán de 1816, el que nos dio la independencia. Sí. Empezó a deliberar un 24 de marzo, donde se juntaron para pensar un país. Y no pasaron demasiados años, 160 años en realidad para un país no es tanto, No, ¿no? no, tal cual. Y todo lo que tuvimos que vivir a partir de 1930, a partir de los golpes militares, a partir de la violencia generada, a partir de una América del Sur convulsionada. Para 1976 Argentina era la única democracia en el Cono Sur. Había dictaduras en Bolivia, en Brasil, en Paraguay, en Chile. O sea, éramos como la oveja negra de América del Sur, porque era el único país con democracia, un país muy convulsionado, un país donde había atentados día por medio, donde había secuestros, donde había guerrilla, donde ya había represión, donde ya había gente que desaparecía, donde se vivía muy mal, donde había una crisis económica imparable, donde era todo un cóctel que tal vez uno con el diario del lunes es fácil decirlo, pero era un cóctel explosivo que en algún momento tenía que terminar de alguna forma o de otra. Acá siempre nos acostumbramos en nuestro país a terminar, en ese entonces, durante el siglo XX, cuando había un mal gobierno, cuando la gente no estaba conforme con el gobierno, enseguida miraba a los militares, y los militares que tenían mucha fuerza, ¿no? Como hoy, sino que era un factor de poder muy importante, siempre se miraban los cuarteles, venían los militares, derrocaban al gobierno, se quedaban un tiempo, llamaban a elecciones y volvían. Y tal vez mucha gente en 1976 pensó eso, ¿no? Bueno, que vengan los militares, que saque este gobierno y que venga otro. Y los que vinieron ya tenían sus planes muy distintos seguramente a lo que pensaba la ciudadanía, ¿no? Por un lado la represión, por otro lado un plan económico que destruyó la industria nacional y esa idea esa idea de gobernar y no dar plazos, ¿no? Porque fue hasta Galtieri, hasta que cuando gobernó Galtieri, antes de Malvinas, que le preguntaron cuándo iba a dar elecciones y él dijo que la revolución tenía objetivos, no tenía plazos, ¿no? Era como que no las iba a dar nunca, ¿no? Era como que las urnas estaban bien guardadas. Sí. La verdad, contar estas cosas
después de 40 años que gracias a Dios tenemos democracia, parece otro planeta. Sí. ¿Cuál fue el caldo de cultivo? Digo, porque vos me decís, pueden venir los militares y tomar el poder, digo, porque, no sé, toman la Casa de Gobierno, el Congreso, otras cosas. Pero es como vos decías, digo, hubo una especie de aval en la población, o de una parte de la población, como para que se sostuvieran el poder todo el tiempo. Digo, recién dijiste, se vivía muy mal. Digo, ese fue, el hecho de vivir económicamente mal es una cuestión que a la población le hace decir, che, que venga otro porque estos no sirven, aunque sea democracia. Yo creo que es un conjunto de cosas. Acá desde, por ejemplo, la violencia. Desde 1959, con la aparición de los uturuncos, comenzó la violencia en el país. Con la aparición Recordemos montoneros, de la violencia, de los uturuncos. A partir de 1970, la aparición de Montoneros, secuestro de Aramburgo, empezó la guerrilla. Montoneros, FARC. Por un lado vos tenías la guerrilla, por otro lado tenías aquellos guerrilleros que también iban a Madrid a entrevistarse con Perón y eran recibidos por Perón, a veces alentados, claro, porque había que limar al gobierno de turno. Tenés eso, tenés la situación económica que vos bien nombrabas, tenías los factores de poder, como es los grupos económicos que buscaban su propio beneficio, tenías los militares, que insisto, como dije antes, eran un factor de poder muy importante, que tenían sus propios planes, sus propios objetivos, y todo coadyuvó. ¿Qué fue lo que hizo estallar todo? Tal vez la situación económica, tal vez el desgaste de una presidente que cambiaba el gabinete cada 25 días. Había cambios de ministros cada 25 días. Entonces, era esa situación de inestabilidad que fue lo que provocó tal vez un golpe que estaba previsto, creo que para 1975, y se retrasó. Pero, ¿qué fue lo que provocó? Que fue la mecha que estalló, no sé, hasta la clase política. Recordemos que Ricardo Balbín, líder de la Unión Cívica Radical, unos días antes del golpe da un discurso donde dice: siempre hay esperanza 5 minutos antes de la muerte, pero claro, sabiendo que ya todo estaba ya todo estaba perdido. Yo acá tengo una cita del diario The New York Times de aquellos días. El New York Times se preguntaba: ¿cuándo sería reemplazada la aturdida y trágica figura instalada en la Casa Rosada? Ese era el tenor de lo que se publicaba, de lo que la gente leía. Recordemos que no había redes sociales, recordemos que la gente se nutría, se informaba por las radios, por los diarios, que tenían mucha circulación, y La Razón también tituló Todo está dicho. Es decir, Adrián, hubo cómplices. Sí, perdón. No, sí, completá, por favor. No sé, hubo cómplices, hubo mucha gente que tal vez no te lo decía a frente, pero estaba de acuerdo con que con que cayera este gobierno. Pero para que viniese algo mejor, no para que viniese lo que vino. ¿Alguna vez se va a saber? Nadie se imaginaba lo que venía. ¿Alguna vez se va a saber los nombres de quienes están detrás o no? ¿Los nombres de las personas que están detrás? Digo, porque vos me decís, los militares toman el poder, pero tal cual lo decís, si el mismísimo New York Times titulaba eso, el diario La Razón titulaba de esa manera... ¿Qué civiles estaban detrás de claro, digo, me da la sensación de que los mismos militares también fueron un arma para conseguir el poder, nada Pero más. vos haces una salvedad, Adrián, ahí, como las personas civiles que querían un cambio, claro, por un lado, pero no este cambio, y quienes sí querían este cambio, quienes sí apoyaban a los militares. Tal cual. Yo cuando digo las personas civiles, la gente de a pie, los ciudadanos, el común de la población, buscan nombres
fíjense, José Martínez de Oz y la política económica que llevó adelante y todo el grupo económico que se formó a su alrededor eran obviamente beneficiarios Claro. de esa política y beneficiarios de toda esa situación. Ah, ¿Quiénes más se beneficiaron? Y bueno, eso queda para cuenta de quienes estudian esta época, pero Adrián, algunos están a la vista, sí. fue más que importante, creo yo, llegar al momento del enjuiciamiento de los militares, ¿no? De la cúpula. Pero ¿alcanza eso? Charlábamos acá en reunión de producción que, por ejemplo, Brasil, que está reflejado en la película Aún estoy aquí, que ganó el Oscar, el último Oscar como película extranjera, Brasil no tuvo juicio a su cúpula militar. Yo creo que lo que pasó en 1985 con el juicio a la Junta fue algo emblemático, que creo que yo creo que alcanza, porque tenemos que dejar de pensar el país como un Boca River. Yo creo que tenemos que dejar de pensar de unos contra otros y construir hacia el futuro. Construir hacia el futuro no significa olvidar lo que pasó. Sí. Significa tener estos días para reflexionar. Significa tener no solamente un 24 de marzo para reflexionar, sino reflexionar todos los días, pero mirando para el futuro. Porque permanentemente nos hacemos daño, nos recordamos, nos reprochamos cosas que pasaron hace demasiado tiempo y que no nos sirven para construir un futuro como la gente. Adrián, Insisto, sí. no es olvidar, pero No, no. Para nada. miremos para adelante. Sí, sumando un poco a lo que decías, digo, ¿qué te causa a vos escuchar por ahí o se escucha, ¿no? Muchas personas de esta sociedad que vuelvan los militares, que vuelvan, y digo, ¿qué te causa? La verdad es que no lo tomo muy en serio porque los militares no tienen ninguna fuerza, no tienen ningún... siempre vas a encontrar gente que opine de distinta manera. Para mí los militares fueron educados para su profesión, hacer la guerra, cuidar las fronteras, actuar en situaciones de paz, como puede ser lo que está pasando en Bahía Blanca. Claro, sí, pero no que estén en la calle. Pero no que estén en el gobierno, no sirven para gobernar. Qué sé yo, cada uno estudió para algo, cada uno se formó para algo. Si bien este es el país de la gente que trabaja en lo que no sabe y la gente que no sabe de qué trabaja, eso es aparte, porque vemos muchas cosas fuera de los militares, pero hablando específicamente de los militares, nos vamos al golpe del 6 de septiembre de 1930 y Uriburu ya hizo un desastre. Y a partir de ahí los que vinieron también. Entonces, yo creo que gracias a Dios ya desapareció esa tendencia de decir, che, no me gusta este gobierno, que vengan los militares. Sí, pienso... Yo creo que tampoco los militares tienen poder para eso. Lo que necesitamos es una clase dirigente responsable, una clase dirigente que deje de pelearse, una clase dirigente que deje de gobernar para el lunes y que piense un país para dentro de 20, 30, 50, 100 años. Total, total. Pienso en esto que vos decías recién, bueno, no olvidar en lo absoluto, sí, mirar hacia adelante. Y pienso que hemos avanzado en esto de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Algo que se les quitó a tantas personas, a tantos inocentes, a tantas víctimas, ¿no? Se les prohibió el uso de ellos. Y pienso en que en esto sí hemos avanzado como sociedad, que tuvimos que pasar por esto tan tremendo, pero que hoy somos mucho más conscientes de los derechos de todos como individuos, ¿no? Sí, está muy bien lo que vos decís de los derechos humanos. Yo creo que también es una bandera que se ha logrado plantar firmemente en el país. Sí. Pero lo que pasa que en estos casos
siempre la utilización política de algunas banderas que nos tienen que identificar a todos, terminan bastardeando las iniciativas, ¿no? Me parece bárbaro los derechos humanos porque, insisto, los derechos humanos y también lo sumamos al tema de las juntas militares, al tema de no olvidar, al tema de la memoria, pero tendría que ser algo que nos una y que no sea patrimonio solamente de un solo sector y que se utilice como bandera política. Hay cosas que no tienen que ser bandera política, hay cosas que tienen que trascender, trascender como un común denominador, como es la bandera argentina, los colores de la bandera argentina. Sí, difícil hoy, digo, ¿no, Adrián? No, En estos tiempos donde parece que todo es una... Porque, o sea, si bien digo, la Adrián, política atraviesa todo, pero hay todos- banderas por todos lados Todo y está de que acuerdo no nos quién unen cuenta la muchas historia veces. también, Majo. ¿Cómo? Claro. Todo está de acuerdo quién cuenta la historia. También. Digo, vos tenés la Argentina de hoy es sanmartiniana y es nuestro prócer y en su momento tuvo detractores. Sí. Se tuvo que exiliarse como un montón de otros. Digo, por esta cuestión de que el territorio estaba partido en dos. Entonces, depende del libro que leías o quién te lo contaba, era si para vos era un prócer, un héroe o un villano. ¿Es así o no, Pero sigue Adrián? pasando lo mismo también. Digo, las grietas... Sí, o sea, totalmente. ¿O no, Sí. Adrián? No, Sí, totalmente. Si lo traes al hoy. Sí, totalmente. Lo que vos bien decías de San Martín, hasta 1860, la mitad del país lo quería, la otra mitad lo seguía denostando porque Sí. fue un cobarde que eligió el exilio europeo. Hasta 1862 San Martín no tuvo monumento en el país. El primer país que decidió hacer un monumento a San Martín fue Chile, y nosotros al enterarnos nos apuramos y encargamos un monumento igual para que sea inaugurado antes acá en el país que en Chile. Ejemplos así, unitarios contra federales, morenistas contra saavedristas, liberales contra conservadores, radicales. Sí. Vivimos un partido eterno del enfrentamiento. Sí. Que creo que nos permite, no solo no nos permite avanzar, no nos permite construir, Totalmente. no nos permite construir un país en serio. Uno piensa no ya en uno, sino uno piensa en sus hijos o en sus nietos, y qué país verdaderamente le dejamos. No quiero que sea una frase hecha, qué país le dejamos. En serio, qué país estamos dejando, qué país pensamos para las nuevas generaciones. Total. Y hay que pensarlo ahora. Sí. Y hablando de nuevas generaciones, Adrián, si tuvieses que sintetizar lo que pasó para aquel que no lo vivió, para el que simplemente se lo van a contar, se lo están contando, ¿qué palabras utilizarías para poder catalogar, si se quiere, aquella época nefasta? Y una palabra creo que no alcanza, pero yo hablaría de incomprensión, hablaría de violencia, hablaría de intolerancia, hablaría mucho de intolerancia, hablaría mucho del poco valor que se le daba a la democracia. La democracia fue muy bastardeada y la democracia siempre fue muy frágil en el país, por lo menos durante el siglo XX estamos hablando, ¿no? Y ahí solamente... Sí. Perdón, Adrián, no, termina si querés. La idea era como para sumar tal vez el abuso de poder, ¿no? El abuso de poder, tal cual. Yo quería citar que creo que el último... ¿Qué gobierno democrático terminó un periodo en el siglo XX después de Perón? Perón tuvo su primer periodo, el segundo periodo fue derrocado, después Frondizi fue derrocado, después Ilia fue derrocado, y recién tuvimos elecciones en el año 73, Cámpora que renunció, y Perón, y después Isabelita que fue derrocada. Es decir, esa inestabilidad institucional te termina matando todos los brotes verdes, todo lo bueno que puede tener un país para crecer. Dijiste recién la palabra intolerancia y noté que la Sí. repetiste muchas veces.
Digo, Sí, y es una palabra que muchos sociólogos hablan respecto a lo que está pasando en la Argentina hoy. Como que lo que reina sí, hoy es la intolerancia. Para un lado o para el otro, digamos, como sea. Digo, sí. vos como historiador, me parece que lo más importante del pasado es aprender, digo, porque si nos pasó todo lo que nos pasó, murieron todos los que murieron, desaparecieron todos los que desaparecieron, le robaron los hijos a todas las madres que pudieron robarse. Digo, lo peor que nos puede pasar es no aprender de eso y repetir con intolerancia. ¿Qué deberíamos hacer para arreglarlo? Digo, no sé, No reescribamos la sé. historia reescribamos la historia que se está enseñando en la escuela, pues yo estamos haciendo algo mal. Si vos tenés un pibe hoy de 16, 17 años que viene y te sale con una barbaridad, a mí me dan ganas de agarrarlo y decirle, nene, por Dios. Digo, me parece que debemos repensarnos en qué le estamos poniendo en la cabeza a esos pibes, como para que lleguen a la edad de votar, 16 años, y voten desconociendo un pasado tan aberrante como este. Vos hace un ratito diste en una de las claves cuando decías que cuando hablaba de San Martín y todo eso, cómo se cuenta la historia. Acá nadie lee la historia y si la leen, no toman las lecciones del pasado para ver de dónde venimos, hacia dónde íbamos y qué es lo que no tenemos que repetir para no seguir chocando. Claro. No es tan difícil. Eh, Fue algo que gobernó la Argentina desde, si querés, desde la primera Junta de Gobierno. Desde la intolerancia contra los españoles, intolerancia entre unitarios, entre morenistas y saavedranistas, entre unitarios y federales, intolerancia si la educación laica o religiosa. Insisto, es un país donde nos debatimos en carne viva temas que tal vez sentándonos nos podemos poner de acuerdo y llegar a una solución. Total. Adrián, dicho todo esto, ¿vos crees que a esta edad que tenemos, a esta edad que tiene nuestra historia argentina, estamos con una democracia saludable? Perdón, se entrecorta un poquito. Decía que si crees que después de estar a esta altura de los acontecimientos de nuestra historia y con todo lo que se ha vivido, tenemos una democracia saludable o no. Yo la veo, sí, mucho más saludable. Tenemos desde el 83 tenemos democracia, tenemos las instituciones que funcionan, se puede mejorar, se puede trabajar mejor, se podría trabajar mejor, obviamente, en los distintos poderes, pero sí, respecto de lo que vivimos en el siglo XX, lo que estamos pasando ahora está bárbaro, la verdad que está bárbaro. Bien. Independientemente del gobierno que esté, insisto con este tema de la intolerancia, hay gente que dice que se vayan, o que se vayan todos, o que se vaya. Igual hay mucha gente que respeta la voluntad popular, que es la base de todo, y yo creo que sí, que la democracia está muchísimo mejor y estamos no solo para sostenerla, sino también para perfeccionarla. Bueno. Total. Adrián, muchísimas gracias. Será hasta muy pronto, seguramente. Gracias Un por tu placer. mirada, Adrián. Gracias. No, gracias a ustedes, por favor. Hasta luego.